Ok, buenas tardes, estimados amigos y amigas que nos siguen a través de estas transmisiones de cápsulas jurídicas que hemos implementado en estos tiempos de pandemia por parte de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas y ya se encuentran con nosotros aquí instalados ya vía virtual el maestro Ricardo Ojeda Gándara y el maestro Rafael Santana Solano, quienes son jueces del sistema procesal acusatorio de la Ciudad de México. Bienvenido, maestro Ricardo. Buenas tardes, gracias. Bienvenido, maestro Rafael. Muchísimas gracias por la invitación, mi estimado doctor. Gracias a usted por la oportunidad que nos da. No, al contrario, es un honor tenerlos a ustedes juntos. Bueno, el día de hoy nos ocupa el tema del garantismo en el proceso penal acusatorio. Realmente, bueno, pues la idea es compartir este tema en tres vertientes. Uno sería, de acuerdo a su introducción, el segundo punto sería ya su conceptualización y tres, cómo sería su forma de planteamiento en este nuevo sistema. Vamos a escuchar primero al maestro Ricardo Ojeda Gándara. Bienvenido, maestro, y le damos el uso de la palabra, por favor. Gracias, doctor. Gracias por la invitación y antes que otra cosa, pues manifestar que es un placer participar junto con Rafael Santana, gran amigo, gran juzgador, y pues eso es un motivo de satisfacción. Fíjate, Rafael, hace poco que he estado escuchando estas cápsulas del doctor Aboites, en una había 3 expositores y yo creo que entre los 3 sumaban 10 años como jueces, me imagino. Y nosotros, tú y yo, ya tenemos el mismo tiempo como jueces, casi 27 años cada uno de los dos. Así Entonces, es. vamos, son 54 años ya como jueces, ¿no? Y bueno, pues nos presta cápsula entre dos. Así es, Ricardo. Así que tenemos algo de qué platicar en torno a la evolución de las garantías. Algunos la han leído, otros la hemos vivido, ¿verdad, Ricardo? Así que no te interrumpo más. No, adelante. Bueno, pues vamos a comenzar entonces para hablar de este tema del garantismo. Y para ello, pues a mí me parece importante que recordemos un poco a manera de introducción, algo así como de historia, cómo eran los procesos antes, ¿no? Nos va a señalar como ejemplo el proceso a Jesús, el proceso a Sócrates, el proceso a Galileo. Los tres terminaron con la muerte de estas personas eminentes, lo mejor de la humanidad. Bueno, estamos hablando de Jesús, ¿qué puedo decir ahí, no? Y sin embargo, esos procesos terminaron con su muerte. Quiere decir que los procesos eran pésimos, eran aberrantes, eran absurdos, eran ridículos y pues llevaron a una muy mala decisión y a una muy mala resolución. La idea al hablar del garantismo es que esto ya no debe suceder, ¿no? Que ya no haya más Jesuses, que ya no haya más Sócrates, que ya no haya más gente condenada injustamente. Esa es la idea al haber elegido este tema del garantismo. Y también de la otra vertiente, pues que ya no haya más Pilatos, ¿no? Jueces que dicen, yo me lavo las manos, pero lo condeno a la muerte. Por favor, ¿qué es eso, no? Eso es totalmente absurdo. Miren, hay dos libros que a mí me parecen básicos, que son los lineamientos elementales de derecho penal de Castellanos Tena. Creo que en todo el país y en el extranjero también. Ese libro se estudia en el primer curso de derecho penal. Y también el libro del doctor Rodríguez Manzanera, con quien Rafael trabajó mucho tiempo y Rafael sabe ese libro de memoria casi. En esos dos libros se plantea un tema que se llama la evolución de las ideas penales, tema muy importante. Y ahí nos habla de la primera etapa en el desarrollo de la humanidad, para definir a quién se le daba el jus puniendi, quién tenía la facultad de aplicar los castigos, y en primer lugar se estableció una etapa que se llama de la venganza privada. Esa venganza privada tenía como característica la ley del talión. Estoy hablando la versión corta y la versión rápida, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y desde aquí quiero resaltar, porque vean, esta ley que se le critica mucho, que se dice que es una legislación bárbara, es muchos siglos antes de Cristo, que es sanguinaria, que es brutal, pues aún así esta ley tenía un precepto que es el ojo por ojo y el diente por diente, vida por vida, hijo por hijo,
Y había ya desde entonces, quiero que noten esto, que qué interesante es, que ya en ese momento se plantea los límites que debe tener la aplicación del derecho penal. Debe haber límites, es decir, las autoridades no podemos imponer lo que se nos ocurre, aplicar lo que consideramos, sacar nuestra propia legislación y desfasarnos en el ejercicio del poder penal. Ni siquiera en aquellas épocas, muchos siglos antes, se podía hacer esto. Entonces, en la actualidad, menos aún, ¿sí? Acuérdense de esto, aún en la venganza privada, con la ley del talión, muchos siglos antes, el derecho penal estaba limitado. Eso es la esencia de la plática de hoy. Porque después de esta venganza privada, que no funcionó porque el derecho penal no corresponde a los particulares, dice Carrara que había un gran problema, ¿no? El derecho penal es de orden público y sin embargo en la venganza privada lo tenían los particulares. Esto había que corregirlo. Se buscó y se avanzó a otra etapa que se llamó la venganza divina. El derecho penal se le concedió a los representantes de los dioses, a los brujos, a los sacerdotes, a los chamanes. Pero Carrara dice que hubo otro gran error porque se confundió la teología con la jurisprudencia y se confundieron los pecados con los delitos. Fue un gran error. Entonces pasamos a otra etapa, que es la venganza pública. En la venganza pública la sociedad ya se estaba empezando a constituir y entonces ya había surgido el Estado y el Estado es el soberano y el absoluto. Esto estaba muy grave porque los estados soberanos, las autoridades absolutas, aplicaban la legislación penal y el ius puniendi de forma desmesurada, de forma arbitraria, sin nada que sujetarse, sin un código, sin un protocolo, sin unas reglas, a como consideraban, juzgaban como querían, sancionaban lo que querían, aplicaban las penas que querían sin límites y ya se había olvidado aquello del talión. El derecho penal se desfasó. Esto fue muy grave. Luego vino la etapa humanitaria, surge el Marqués de Beccaria y muchos pensadores más, pero es imposible no mencionarlo a él, porque aunque el más famoso autor del garantismo lo consideramos a Luigi Ferraioli, todavía vivo, contemporáneo, pero esto no es una idea original de él, esto viene, me parece a mí, desde el Marqués de Beccaria, con su libro pequeñito, El Tratado de los Delitos y de las Penas. Ahí él empieza a plantear que no puede la autoridad judicial estar desfasada, desbocada, descontrolada, y que tiene que someterse a unos límites, a unas restricciones, que es la ley, tiene que haber una ley previa. Ese libro del Marqués de Beccaria, he platicado con muchas personas y no les gusta su lectura. Dicen que no le entienden. Y bueno, no sé por qué es esto. Creo que dicen que no le entienden porque, bueno, está escrito siglos antes y el lenguaje, la forma de hablar era diferente. Pero si ponemos el énfasis y nuestra atención en el contenido de las ideas que vienen en ese libro, bueno, entonces nos vamos a dar cuenta que es un libro extraordinario ese del Marqués de Beccaria y que todavía tiene mucha actualidad para los temas que nos siguen ocupando, ¿no? Limitar lo que es un delito, limitar la pena que se va a aplicar y limitar también el procedimiento conforme al cual se va a aplicar. Bueno, pues entonces, después de esa etapa humanitaria, no solamente el Marqués de Beccaria, vienen muchos pensadores. Al final viene una última etapa que se llama la etapa científica y ahora ya se tiene que aplicar el derecho penal ya más racional, ya más regulado. Y el punto que quiero dar a entender es que a través de la historia se le ha tratado de quitar a las autoridades, a todas las autoridades legislativas, ejecutivas, judiciales, esa potestad a la ley de calidad. Y aquí muchos autores más, ¿no? Diferentes. Viene ya el desarrollo de la dogmática penal, surge la teoría del delito, List, Belling, muchos más, ¿no? Radbruch, Mesger, Belzel, muchísimos más. Y esa es la etapa científica en la que se supone que estamos. Dentro de esta última etapa científica, pues ha surgido ya dije, la teoría del delito, el causalismo clásico, el neoclásico, el finalismo, el funcionalismo, es donde vamos. Hay quienes hablan ya del post-finalismo y del funcionalismo. Y ahí en el funcionalismo, pues encontramos a otro autor importante que es Günther Jacobs. Jacobs tiene el funcionalismo normativo, donde nos habla del derecho penal del enemigo
y eso implica una serie importante de restricción de garantías. Y vean qué diferencia. Ferraioli, el derecho penal mínimo, el derecho penal garantista, y por otro lado Jacobs, autores contemporáneos, vivos, que tienen una forma muy diferente de aplicar el derecho penal. Yo, obviamente, Ferraioli, desde luego, ¿no? El derecho penal mínimo. Y muchos otros más, Alessandro Barata y otros criminólogos, no necesariamente abogados penalistas, sino criminólogos que se han esforzado en esto. Si el libro de El Marqués de Beccaria fue el Tratado de los Delitos y de las Penas, el de Ferraioli, que tiene muchos, pero el clásico es Derecho y Razón. Se los recomiendo ampliamente, hay que leerlo, y bueno, pues ahí van a encontrar cosas sumamente muy interesantes. Bueno, pues entonces para esta primera intervención quiero terminar yo diciendo que el tema del garantismo penal es un tema relativamente reciente. Ahí, y como les dije, surge desde el Marqués de Beccaria, pero no se desarrolló de esta manera. Más bien a mitad del siglo pasado, más bien en los 70 fue Ferraioli quien le da el impulso con el penal mínimo, intervención mínima, el derecho penal de última ratio, y tiene que ver con el tema del constitucionalismo, con las garantías individuales, con los derechos humanos y con las ideas de que las personas tenemos derecho a nuestra libertad. Aún el Estado, en su función de investigar y perseguir delitos, debe restringir la libertad de sus ciudadanos en la menor medida posible. Y el proceso debe servir para encontrar la verdad. Esos son los grandes presupuestos y debe tener mecanismos que logren esto. Que por cierto, este es un fin muy, muy ambicioso, porque ¿qué es la verdad, no? En esa plática de Pilatos con Jesús, cuando le dijo, así que tú eres el Hijo de Dios, y qué delito has cometido, y es cuando Jesús le dice, cuando conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, etcétera. Pilatos le pregunta, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Y ahí queda el diálogo, ya no termina la respuesta, ¿no? Ya no termina, o no se da la respuesta a esa pregunta, y bueno, pues es muy difícil que encontremos la verdad. Antes, los de la generación de Rafael y yo, ahora ya hay muchos juristas nuevos, pero antes decíamos que la finalidad del proceso era encontrar la verdad histórica de los hechos. Ahora eso ya no está en la ley, ahora desapareció. Ahora la Constitución, el artículo 20 y el Código de Procedimientos Penales Nacional, en el artículo 2, dicen que los objetivos del proceso, los fines constitucionales del proceso, eso me gusta mucho, ¿para qué es el proceso? Ya se renunció a encontrar la verdad, porque eso quizá es un tema más filosófico y de otra índole que jurídico. Y dice ahí que los fines del proceso son esclarecer los hechos. Este es el importante, esclarecer los hechos. Si logro esclarecer los hechos, entonces puedo lograr los otros tres: proteger al inocente, evitar que el culpable quede impune y que se reparen los daños. Pero si no tengo esclarecidos los hechos, pues no puedo dar uno de estas otras tres metas. Y para terminar esta primera intervención introductoria, nada más les hago un planteamiento. Qué importante es el proceso para tutelar nuestra libertad y para lograr estos cuatro fines, pero para eso el proceso no debe ser cualquier proceso. No se trata de esclarecer los hechos a toda costa, porque entonces podríamos autorizar la tortura y podríamos autorizar penas inusitadas y muchas cosas. Entonces no se trata solamente de esclarecer los hechos, sino con límites, como decía la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Hay unos límites mínimos que deben respetarse en esta función tan importante del Estado mexicano. Y un planteamiento final: ¿qué pasaría si no existiera el proceso penal? Imagínense, qué caos sería. Llegaríamos a la anarquía, llegaríamos a la total destrucción del hombre por el hombre, ¿no? Si imperara la ley del más fuerte, del más inteligente, del más pasado de listo. Entonces el proceso es indispensable, pero no se necesita cualquier proceso. Tiene que ser debido proceso legal. Un proceso que sea legal, un proceso que esté en la ley dada. Y una cosa que yo nunca he leído, me parece que esta es una idea un poco original. ¿Por qué se llama el debido proceso? Pues porque el Estado mexicano, ¿no?, al ciudadano al que se le va a someter a proceso, le debe un proceso que sea legal. Y ese ciudadano, cuando no se le instruye un proceso legal, hoy estaba platicando con unos jueces de provincia y dicen que al director
reclusorio se le pasó dar aviso a la autoridad judicial de que se había ingresado a una persona y ahí lo tuvieron 15 días olvidado. ¿Qué es eso? O sea, qué arbitrariedad, sin ninguna detención, debe exceder de 72 horas sin que se justifique con un auto de vinculación al proceso, ¿no? Y fíjense, cuando se percataron de este error, le avisaron al juez y el juez empezó a computarse sus 72 horas. Cuando este señor tuvo 15 días, ahí, pues, como inexistente, como muerto, como que si no existiera, y todavía cuando se percata el error, en lugar de que lo pongan en inmediata libertad, pues le empiezan a computar 72 horas para resolverle su situación jurídica. Eso no es un proceso legal. Y así hay muchas cosas que no son legales a veces en la forma de proceder. Por eso, bueno, una primera aproximación al tema que nos ocupa, en la antigüedad el proceso fue arbitrario, fue brutal, fue salvaje, no había reglas, no había ni defensores siquiera, no había códigos, no había constituciones, no había ley de amparo, no había defensores, no se dividían los delitos en dolosos y culposos, no había control de detención, nada de esto había, todo esto es relativamente nuevo. Y pues con esta primera idea yo cumplo mi participación para empezarnos a acercar al tema del garantismo y le doy la palabra a Rafael para que nos complemente, nos aporte algo más sobre esta parte. Bueno, Rafael, por favor, escuchamos. Es muy difícil complementar algo después de la narrativa que Ricardo nos acaba de hacer de prácticamente la historia de la forma en que se ha reaccionado penalmente por parte de, vamos, desde la historia, ¿no? Toda la historia que nos dio, desde la venganza privada, el más fuerte, la ley del más fuerte, cómo después esta ley del más fuerte comienza a institucionalizarse a través de las autoridades. Dice, nada más para puntualizar, digo, porque creo que lo que ha dicho Ricardo ya nos dejó muy claro cómo ha sido la evolución. Dicen los libros que la primera forma en que se institucionalizó la venganza pública, es decir, que esta reacción de la autoridad la toma, se la quita a los particulares, es a partir, está plasmada en el Código de Hammurabi, donde precisamente en aquella época el propio Código de Hammurabi estableció la forma en que debía de tenerse un límite en la forma de reaccionar, el ojo por ojo, el diente por diente. La ley del talión fue donde fue plasmada por primera vez en el Código de Hammurabi. ¿Qué más podemos puntualizar de esa parte que Ricardo también ya tan ampliamente nos ha señalado? Bueno, destaquemos cómo a partir de que la autoridad lo tomó, entonces es el propio garantismo o las propias derechos que se van pidiendo para el detenido y para la víctima ya con posterioridad, en realidad son límites que se le va poniendo al Estado para poder ejercer ese jus puniendi. El Estado en determinado momento tomó y monopolizó para él el jus puniendi, ese derecho de castigar. Y ese derecho de castigar llegó el momento en que también se dieron cuenta que había que ponerle un límite al Estado, porque no era posible que ejerciera esta función como en determinadas épocas de la historia la llevó a cabo. Recordemos, por ejemplo, en la época de la Santa Inquisición, cómo el Estado, a través también del poder eclesiástico, llevó a cabo una serie de actos y condenó a través de tortura y tormento a todo aquel que quería condenar. Y las condenas todas culminaban con la muerte. Bueno, fueron los límites que en la historia podemos ir viendo, que es lo que ha permitido que el día de hoy vivamos un garantismo tan particular, que además este garantismo que estamos teniendo en nuestro país, pues no es novedoso, no, ya lo tienen en otros países desde hace muchos, muchos años y que ha llegado a nuestro país a través de esta reforma constitucional y permitiéndole a nuestro país de alguna manera actualizar una serie de principios universales
en la forma en que se debe de llevar a cabo el ejercicio del control penal. Entonces, en ese punto, creo que debemos ya de ubicarnos ahora y voy a, yo cuando usted, doctora Boites, nos señaló que me invitó a participar junto con Ricardo, dije, qué maravilla, porque Ricardo es una persona que habla con una gran facilidad y más que sin duda va a ser mucho más fácil para mí nada más, y he elegido la parte de vamos a puntualizar, para que entonces Ricardo sea quien siga platicando. En ese momento creo que vamos a pedirle a Ricardo que sea el que nos siga mencionando qué es ahora el garantismo. Ya hemos ubicado a nuestra audiencia de hoy toda esta parte de la historia. Ahora, creo que lo importante es saber qué es el garantismo. Ricardo, todo tuyo el micrófono. Antes, maestro, mire, la verdad es que no tengo mejor convencimiento de que son dos grandes expositores, porque ambos son unos íconos de este sistema aquí, sobre todo en la Ciudad de México, los que tenemos gusto de conocerlo ya desde hace tiempo, pues sabemos de toda la historia. Perdón, interrumpa, bueno, doctor. Si no somos íconos, por lo menos sí somos población de riesgo por nuestros años. Sí. No, bueno, y no lógicamente por hablar de la edad, sino por toda la experiencia que tienen y creo que son los ideales para este tema, porque efectivamente, si bien es cierto, estamos haciendo una historia de cómo ha ido evolucionando y ahorita los comentarios que vienen, pero sí es importante saber que lógicamente ahorita el sistema acusatorio, si bien entendemos que el sistema mixto que ustedes dos vivieron y que tal vez fueron de los primeros jueces fundadores acá en la Ciudad de México del anterior sistema, pero esto implica también hacer un comparativo entre aquel sistema y este para poder hablar del tema. Es decir, qué mejor que personajes de esta naturaleza para poder comentarlo y hacernos la diferencia tan enorme que existe entre un sistema y otro y ver precisamente esa evolución. Yo recuerdo en alguna ocasión al maestro Ricardo, cuando nos vino a hacer el favor de darnos un curso de teoría del delito, decía efectivamente el Estado pues se atiende con la cuchara grande, pero también el mismo Estado y dentro del Código Penal de la Ciudad de México, en sus 6 primeros artículos se pone sus límites. Es decir, porque esos 6 primeros artículos son los que limitan la función del Estado. Yo como juez, si no tengo la revisión, si no hago una buen análisis de estos 6 primeros artículos, pues lógicamente que vamos a caer en lo que nos han explicado en esa introducción. Sin embargo, cuando se realiza un análisis jurídico de tal envergadura, lógicamente que esto nos va a llevar a que se dicte una sentencia o la persona enfrente un buen proceso. Por eso es importante, maestro Ricardo, que usted nos hable acerca de ese garantismo, que muchas veces no sé si sea lo mismo cuando se habla de, es que este sistema acusatorio es más garantista que el otro. ¿Hablamos de lo mismo cuando hablamos de garantismo y garantista? Sí. Bueno, pues en relación a la edad de Rafael y la mía, ya sumamos muchos años de práctica profesional. Lo bueno, Rafael, es que los abogados no envejecen, se convierten en leyendas, ¿no? Entonces ya estamos por allá. Y bueno, pues vamos a tratar de platicar un poco entonces, si gustan de esto, estos dos grandes sistemas procesales, el inquisitivo y el acusatorio, que son los dos modelos básicos en relación con lo que ahora tenemos, ¿no? Se ha optado, como todas las naciones del mundo, o la mayoría de, al menos el mundo occidental, México fue de los últimos en adoptar este sistema acusatorio. Creo que fue el último, porque se ha visto, se ha establecido que responde más a un modelo garantista. Porque de lo que se trata es de que el ejercicio de la función pública sea restringido, sea controlado, sea racional. No haya esos caprichos de sancionar lo que yo quiero, como yo quiero, en la forma que yo quiero y a lo que yo quiero, ¿no? Eso es de lo que se trata de evitar. Pero si el doctor Aboites me pregunta cómo era aquel sistema con el que empezamos a trabajar, eso para que
los oyentes lo sepan, ocurrió en el año 1993, ¿verdad, Rafa? Cuando nos designaron jueces en julio del 93. Bueno, pues en aquellos, fíjense que había las actas de policía judicial, ¿te acuerdas de ellas? A la averiguación previa se le sumaba elaborada de antemano un acta de policía judicial, no sé, 5, 10, 20 hojas, donde los elementos policíacos, así se llamaba antes la policía judicial, elaboraban un acta donde, imagínense, todas las personas, si la leíamos, pues ya no nos quedaba duda del delito, de la responsabilidad, de que había que condenar. Era el acta elaborada por la policía judicial. Imagínense lo que contenía. Contenía la denuncia con la mayor gravedad, la mayor severidad, 2 o 3 testigos, incluida el testimonio también de las personas involucradas. Y esa declaración siempre era aceptando los hechos, dando lujo de detalles de cómo habían ocurrido esos delitos. Así era nuestra práctica, con una averiguación previa que venía antecedida de un acta de policía judicial, pero que cuando llegaban las personas a los juzgados a rendir su declaración preparatoria, antes no calificábamos la legalidad de la detención. El que llegaba ya llegaba y de inmediato a declaración preparatoria y resolver su situación jurídica. Le dictábamos casi siempre el auto de formal prisión. Les dábamos una boleta era un documento que venía en una hoja en 3 partes, una de esas partes se le daba a la persona imputada, otra parte se le daba al reclusorio y otra parte nos quedábamos en el juzgado. Y ahí decíamos cuál era su situación jurídica de la persona y siempre decía, el juez resolvió, quede formalmente preso como probable responsable del delito de tal por el que fue consignado. Y además de eso le poníamos en un sello de goma larguito, imagínenselo de este tamaño, más o menos así larguito, con letras mayúsculas, decía el sello, bien preso. Por eso al auto de formal prisión también muchos autores le llaman el auto de bien preso. Y pues así funcionaba, ¿no? Hay un libro excelente del doctor Jesús Zamora Piers que se llama Garantías y Proceso Penal, donde me acuerdo mucho de la introducción o el prólogo de ese libro, donde narra todas las jurisprudencias bonitas que existían y que no tenían ninguna aplicación ya en la práctica. Porque, por ejemplo, en esa confesión inicial, que las personas siempre, invariablemente, cuando llegaban al juzgado a rendir su declaración preparatoria, pues decían que no era cierto, que negaban los hechos, que no era su firma, que ellos no habían sido, etcétera. Pues la jurisprudencia ahí sacaba que el principio de inmediatez procesal y decía que valían entre 2 declaraciones contradictorias, valían más por su cercanía a los hechos, por su lozanía, por su frescura, valían más las declaraciones primeramente rendidas que las segundas, que eran las rendidas ante el juzgado, donde la persona ya negaba los hechos, porque se presumía que ya estaban aleccionadas. Por ejemplo, ¿no? Y entonces de la declaración ante la policía judicial y luego ante el Ministerio Público, donde se aceptaban los hechos y luego se negaban ante el juez, la persona, dice Zamora Piers, que estaba ilusionada por querer resolver el auto, escuchar el auto que resolvía su situación jurídica, confiando en que el juez le iba a creer a él. Pero pues los jueces sacábamos puros criterios de jurisprudencia que eran contrarios a las personas. Entonces, pues pésima esa época que nosotros empezamos a trabajar como jueces, con cosas como esa, con actos consumados que ya no se podían estudiar, ya no eran motivo de estudio, como la arbitraria detención, el exceso de las 48 horas no existía, eso se introdujo en una reforma en el año de 1993, se sancionaba a las personas por su peligrosidad, por ejemplo, o sea, no por su culpabilidad. Juzgar a una persona por culpabilidad es juzgarla por el acto y por el pasado, pero juzgar a una persona por su peligrosidad era juzgarla por quién era, por sus características, ya sea por su nacionalidad, por su color de piel, por su situación económica, por la colonia donde vivía, por sus antecedentes, por cosas de ese estilo y por juicios futuros de posible comisión de delitos. Así se sancionaba, así se trabajaban. Las sentencias decía, se le condena a sufrir 10 años de prisión, 5 años de prisión. Yo llegué a firmar esas sentencias todavía, ¿no?
El objetivo de la pena era el sufrimiento, el castigo. Me acuerdo del artículo 86 del viejo Código Penal que contenía la figura de la retención. La retención decía que en toda pena que se impusiera por una autoridad judicial, si al término de la condena, por ejemplo, de 10 años una condena, el encargado del establecimiento penal observaba que no se había logrado una efectiva readaptación social de la persona, tenía facultades para retenerlo por una mitad más de la condena. O sea, que si tú tenías una condena de 10 años, el director del reclusorio, al final de los 10 años te podía decir, no, no sales, te quedas otros 5 años porque no te has readaptado. Entonces estaba horrible, estaba pésimo el sistema que teníamos para trabajar nosotros, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso surgen las corrientes garantistas. Y Ferrajoli, desde los años 70, retomando las ideas que él a su vez toma de Beccaria, pues empieza a establecer una idea que se llamaba el garantismo penal, el derecho penal mínimo, el principio de última ratio. Y ese garantismo penal pues consiste básicamente en un sistema de aplicación del derecho basado en la democracia constitucional. O sea, debe haber una constitución como documento básico del Estado, ley suprema, norma máxima, carta fundamental, y ahí deben venir establecidas perfectamente las funciones de la legislatura, de la autoridad ejecutiva y, en el caso que nos interesa, de las autoridades jurisdiccionales, basado en democracia, o sea, democracia, el poder del pueblo. Todo esto está hecho para beneficiar al pueblo, para cuidar al pueblo, para tutelarlo, no para someterlo, no para humillarlo, ¿no? Eso es una democracia constitucional. El modelo garantista lo que hace es que tiende a garantizar los derechos de las personas. A eso tiende el garantismo. Este ejemplo que les voy a poner, que me tienen detenido 15 días y se les olvida mi existencia, y después de eso todavía me vuelven a procesar cuando ya excedieron las 72 que mencioné hace un rato, es inconcebible, me parece, ¿no? Y toda esa clase de cosas es lo que el garantismo busca evitar, que no haya tropelías, que no haya atropellos, que el Estado no se valga de sus propias ilegalidades para lograr condenas, ¿no? El garantismo lo que hace es establecer una serie de disposiciones legales que disminuya la brecha que hay entre las disposiciones normativas. Por un lado, la ley puede decir una cosa, pero su operatividad práctica es muy diferente. En el ejemplo ya muchas veces puesto, ¿no? La ley dice ninguna detención ante autoridad judicial debe exceder de 72 horas. Aquí duró 15 días, por favor, ¿no? Y no hay justificaciones, ninguna detención debe exceder ni por olvido. Me platicaban estos jueces en la mañana, ¿qué tal si lo tienen que poner en 48 horas a disposición de la autoridad? Pero ¿qué tal si los policías lo llevan trasladándolo a la autoridad judicial y hay un accidente de tránsito? Ah, pues eso justifica que lo lleven a la hora 50 en lugar de a la hora 48. No, por favor. La Constitución dice ninguna detención excederá de 48 horas. Ninguna, y son dogmas, ¿no? La parte dogmática, a ver si ahorita nos da tiempo de hablar de lo que es un dogma penal, es una verdad absoluta, una decisión política fundamental que no debe discutirse nunca. Por eso comienzan los artículos constitucionales diciendo ninguna debe exceder de 48, ninguna debe exceder de 72, y así es un lenguaje imperativo que debe siempre cumplirse. Lo que busca entonces el modelo garantista es tutelar los derechos y pretende también reducir el arbitrio. Reducir el arbitrio quiere decir que a veces los jueces sacamos de nuestra inteligencia, de nuestro criterio, de nuestra opinión, su recto criterio, dicen su recto arbitrio, así se dice a los jueces, pero la verdad es que a veces nuestro criterio no es tan recto ni nuestro arbitrio es tan adecuado, ¿no? Por eso nuestra materia se llama jurisprudencia, juris, el derecho. El derecho se debe aplicar con prudencia. Por eso los jueces debemos tener al menos 30 años de edad para poder ocupar este cargo, ¿no? Y por eso a la edad que Rafael y yo tenemos es la mejor edad para poder ser juez. Los jóvenes me van a decir, no, ¿qué le pasa? No, la verdad, la jurisprudencia, la experiencia, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con la juventud, pero ese culto a la juventud que a veces se hace tan exacerbado y se olvida la experiencia, la sensatez, la madurez, el criterio, la equidad, la razonabilidad, son muy buenos en la función jurisdiccional. Entonces, Rafael, estamos en la mejor edad para un deportista a los 30 años, 35, quizá ya es viejo, ¿no? Un futbolista, un boxeador, no sé, pero nosotros no somos boxeadores, nosotros somos juristas, ¿no? Eso es importantísimo. Los héroes no nada más llevan capa, también hay otras clases de héroes que llevan bata ahora y los que llevamos toga, ¿no? Eso me gusta mucho. Entonces, bueno, estamos en excelente idea para proteger los derechos de las personas. Entonces, el garantismo reduce la discrecionalidad del juez al someterlo a la ley, al someterlo al principio de legalidad. Y legalidad en qué es un delito, qué pena aplico y conforme a qué procedimiento, porque a veces, ¿qué es un delito? Hay que sancionar a los malos o hay que sancionar a los peligrosos. Bueno, ¿quiénes son los malos, no? ¿Y quiénes son los peligrosos? Tiene que haber un tipo penal que no sea ambiguo, tiene que haber una descripción, una terminante descripción legislativa que nos diga con exactitud las características del sujeto activo, del sujeto pasivo, cuál es el bien jurídico tutelado y el resto de los elementos del tipo. Entonces, en el delito se debe reducir la ambigüedad mediante la ley. Lex previa, la ley debe estar de antes, debe ser una lex estricta, debe ser concreta y específica, tajante, y debe ser lex scripta, debe ser escrita, debe estar en la ley. Y así se reduce lo que digo, la discrecionalidad y el arbitrio judicial, que es muy dañino. También en las penas, ¿no? Se le impondrá una sanción adecuada, una sanción ejemplar. Bueno, ¿cuál es una sanción adecuada y una sanción ejemplar? Eso de dejar la manga ancha para que el juez te imponga la sanción que quiera es muy grave. O los márgenes amplios de punibilidad entre 20 años al homicidio calificado como mínima o 50. Es un mundo, 30 años es mucho margen de discrecionalidad que tenemos los jueces. Claro, aquí se nos obliga a motivar y a fundar por qué llegamos a cierto nivel de culpabilidad, ¿no? Y en el proceso, pues también hay que elegir el más garantista. Ya hablamos del inquisitivo y del acusatorio que se tiene por más garantista. Entonces, en resumen, el garantismo es minimizar y limitar, como aquella idea que dije de la ley del talión, limitar el poder punitivo del Estado. Eso es el garantismo, limitar el poder punitivo del Estado. Porque el poder punitivo del Estado es un terrible poder, como decía Montesquieu, ¿no? Es un terrible poder. Hace poco me acuerdo que platicaba con alguien y me decía, ¿y tu trabajo qué? Le digo, no, pues mi trabajo es súper importante. Ve lo trascendente que es mi trabajo. Yo puedo decir que te quedas detenido o te vas en libertad a tu casa. Yo puedo decir que te voy a seguir un proceso o que no te voy a seguir un proceso. Yo puedo decir si te voy en ese proceso a mantener ya privado de tu libertad desde antes o si no te voy a privar de tu libertad durante la secuela del proceso. Yo puedo decir qué prueba te admito o qué prueba no te admito. Y esa prueba puede determinar el contenido de tu sentencia en el sentido de que sea absolutoria o sea condenatoria. Puedo dictarte una sentencia en esos términos, absolviendo, condenando. Imagínate 5, 10, 20, 40, 50 años de prisión o tu libertad. Es un terrible poder, como decía Montesquieu, el poder punitivo. Lo tiene en sus manos el Estado, ¿no? Y entonces en el modelo garantista es sinónimo, para ya terminar esta idea, de defender, de proteger, de asegurar y de tutelar los derechos de la persona que está sometida a una investigación penal. Eso es el garantismo. Y ayer me puse a sacar de ese libro Derecho y Razón de Ferrayoli los 10 axiomas del garantismo. Esos son padrísimos, son muy bonitos y son parecidos, licenciado Aboites o doctor Aboites, a estos primeros 6 artículos del Código Penal, que por cierto, estos 6 artículos que se llaman título preliminar y son de los principios y las garantías penales, me parece que no existen en todos los códigos de la República Mexicana. No existen en el Código Federal y me parece que en los de los estados tampoco. Nosotros tenemos la suerte de tenerlos porque como antes aplicábamos el Código Penal y de procedimientos penales para toda la República, que era en materia federal, y ese mismo código lo usábamos
en el Distrito Federal, que así se llamaba antes para los delitos del fuero común. Bueno, en el año 2002 se creó la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y por primera vez pudimos tener un código penal para el Distrito Federal, que ahora ya se llama Ciudad de México, pero antes no lo teníamos. Entonces, derivado de esto, de que este código que tenemos, código penal es nuevo, del año 2002, ninguna otra entidad lo tiene así, pues ahora tenemos estos 6 primeros artículos que son los principios y las garantías penales. Son como el faro que debemos ver, como la luz que debemos seguir y que nos orientan, pero los demás estados de la República y el Código Federal no lo tienen. Entonces, de ahí están estos axiomas. Miren, estos axiomas están bien bonitos, están enunciados todos en latín. El primero, por ejemplo, es nulla pena sine crimen. No hay ninguna pena si no hay un crimen, si no hay un delito, no se debe imponer una pena, y si se impone una pena, entonces va a ser nula porque no hay un delito. Eso es lo que significan esas frases, nulla pena sine crimen, ¿no? Esto es la primera regla, gran regla del derecho penal, ¿no? No debe haber pena si no hay delito. Y se conoce como el principio de retributividad. El derecho penal retributivo, solamente a quien cometió un delito se le puede aplicar una pena. Si pasa lo contrario, si alguien está sufriendo una pena en una institución carcelaria y él no cometió un delito, bueno, gran error de nuestro sistema penal. Eso no debe pasar. Igualmente, tampoco debe pasar lo contrario, que alguien que sí cometa un delito esté gozando de impunidad y no esté sufriendo la pena correspondiente. Grave situación. Entonces, voy a decir los 10 principios y vamos a concatenarlos, vamos a llevarlos en una escalerita, en una secuencia, para que vean qué bonito es el garantismo. El primero es nula pena sine crimen. Es nula la pena si no hay crimen. Pero ahora vean cómo se concatena segundo. El segundo dice, no hay crimen si no hay una ley previa. Vean qué bonito, ¿no? La pena es lo más grave en el derecho penal. Tan es así que le da el nombre a la materia. La pena es el derecho penal. Entonces, no hay pena si no hay crimen o delito, y no debe haber delito si no hay una ley previa. Este es el principio de legalidad del que ya hablamos antes. El párrafo tercero del 14 constitucional, ¿no? Dice que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada en una ley exactamente aplicable al tipo concreto, al delito de que se trate. Bueno, entonces ese es el segundo gran principio. Debe haber una ley. El tercer principio, bueno, no debe haber ley si no hay necesidad. O sea, si no es necesaria esa ley, bajo el principio del derecho penal mínimo y de la última ratio, no metas al derecho penal lo que no tiene la fuerza, lo que no tiene la esencia, lo que no tiene la magnitud, la lesividad, como para ser motivo de sanción penal. Hay que dejarlo fuera, ¿no? Esto es el principio de economía del derecho penal. El derecho penal no debe referirse a todas las cuestiones laborales, hay que dejarlo a lo laboral, lo fiscal hay que dejarlo a lo fiscal, lo administrativo a lo administrativo. El derecho penal solamente debe estar restringido a las cosas de máxima valía, de aquellas indispensables para la sana convivencia social. El cuarto principio, ya dije, el tercero, no hay ley si no hay necesidad. Y el cuarto principio va concatenado. No hay necesidad si no hay injuria o daño. Este es el principio de lesividad o el principio de ofensividad, el principio de la antijuridicidad material. Está en el artículo 4 del Código Penal. Vean cómo se van concatenando las cosas, ¿no? El principio del bien jurídico también. Entonces, no hay necesidad si no hay injuria o daño. El principio 5, no hay daño si no hay acción. Y aquí vemos cómo se van entrelazando bien bonitos estos axiomas. No hay acción, quiere decir que ahí se consagra el derecho penal de acto o de autor, y eso implica la no aplicación del derecho penal personal. O sea, no por tu color de piel, ni porque eres de ningún color de piel, ni porque eres de ninguna nacionalidad, ni porque eres de una raza específica. Ahí tienen el caso de los judíos, el caso de los gitanos siempre discriminados. O sea, por nada, ¿no? Ni por género, ni por situación económica, ni por reincidencia, por nada debe ser motivo de derecho penal. El 5 es no hay daño sin acción. Y vean ahora cómo se concatena el 6, no hay acción sin culpabilidad. O sea, este es el artículo 5 del Código Penal.
La culpabilidad es el juicio personal de reproche al autor del hecho, el principio de culpabilidad o de responsabilidad personal. El principio número 7, acabamos en que si no hay culpabilidad. El principio 7, vean cómo se conecta, no hay culpabilidad si no hay juicio. Qué importante, ¿no? Solamente la autoridad judicial en un juicio, es el artículo 6 del Código Penal, el principio de jurisdiccionalidad es quien puede imponer penas, lo dice también el 21 de la Constitución. El principio 8, vamos en que si no hay juicio. El 8 entonces se concatena y dice nullum juicio judicio sin acusaciones, o sea, no hay juicio si no hay acusación. La división de funciones entre la autoridad judicial y la persecución de los delitos a cargo del Ministerio Público, el 21 de la Constitución, ¿no? Este es el principio de la carga de la prueba, ¿no? El que acabo de decir de la acusación. Perdón, el principio de acusatorio se llama. Por eso nuestro sistema se llama acusatorio, porque el que acusa es diferente del que sanciona. El juez no puede hacer funciones de Ministerio Público. Las partes, por eso las salas de audiencia están establecidas están diseñadas con la mesa del juez arriba en una plataforma, por eso se llama tribunal, como si estuviera en una tribuna, y las mesas de las partes están allá abajo formando el triángulo procesal. El esquema del debido proceso, ¿no? Las partes son órganos de petición y el juez acá arriba es órgano de decisión. El juez no puede hacer actos de parte, ni las partes pueden hacer actos de juzgamiento. El principio acusatorio. El principio 9, que viene de la acusación, bueno, pues nula es la acusación si no hay pruebas. Este es el principio de la carga de la prueba o el principio de la verificación, para que me sancionen solamente cuando mi acusación esté sostenida en pruebas. Y el último principio, nula es la prueba si no hay defensa. Eso es el principio el principio de refutación, tener oportunidad de contraacreditar, y eso viene del debido proceso. El debido proceso es aquel en que el justiciable puede hacer valer todos sus derechos y tiene la posibilidad de defenderlos en igualdad de circunstancias. Muy bonito el garantismo, ¿no? Pero bueno, me tardé mucho en esta parte. Rafael, lo que quieras agregar. Es el agregado, no cultural, pero es el agregado. No, ya por eso reitero mi agradecimiento por compartir la pantalla con Ricardo y por lo que hace los micrófonos. Por lo que hace los micrófonos. Digo, ahí va, yo diría nada más tres puntos adicionales a esto, ¿no? Efectivamente, cuando comenzamos a ser jueces y comenzamos a llevar a cabo esta tan alta labor que nos ha correspondido y que nos ha permitido llevar a cabo, efectivamente en julio de 1993, lo que estábamos obligados a acreditar era el cuerpo del delito. Y el cuerpo del delito se acreditaba prácticamente todas las resoluciones que se emitían eran un párrafo de no más allá 10 líneas, en que decía que todas las pruebas antes mencionadas se valoran en tales términos con tales fundamentos, y citaba uno todos los fundamentos del Código Procesal para aplicables, y se llegaba a la conclusión de que estaba por acreditado el cuerpo del delito, sin mayor motivación, sin mayor estudio de por qué en un momento dado el cuerpo del delito estaba autorizándose por el juez. No se hacía motivación alguna. Afortunadamente fue muy poco el tiempo que nos correspondió hacer esa labor, y en ese año, en el 93, fuimos muchos los que empezamos a cambiar la motivación del cuerpo del delito para hacer unas líneas adicionales en torno a la tipicidad. Cuando llega en septiembre de 1993 la reforma constitucional sobre los elementos del tipo penal,
ya no nos fue tan difícil el estudiarla, porque ya hacíamos ese juicio de tipicidad, todos aquellos que con nuevos bríos habíamos ingresado al poder a la hora judicial de la Ciudad de México. Entonces, fueron los límites. Ricardo mencionó hace unos minutos que en todo caso este garantismo es para sojuzgar la actividad del juez. Y yo creo que no, yo creo que es en todo caso es la obligación del juez para aplicar esos límites que tiene el Estado, como lo había yo mencionado en mi primera intervención. El compromiso del juez es precisamente verificar que esos límites que se le está imponiendo tanto a policía como a la autoridad investigadora sean cumplidos cabalmente, para bien no solamente de esclarecer los hechos, sino también poder verificar quién fue la persona que llevó a cabo ese acto y qué derechos les vamos a dar a esa persona y también a la víctima. Entonces, no estamos ante una forma en donde tengamos necesariamente que sojuzgar a alguien, sino estamos verificando el mayor estándar de aplicación de derechos con el fin de verificar que la actividad del Estado sea cabalmente limitada a partir de que el Estado por sí mismo tiene toda la fuerza y toda la organización con policía, investigadores, peritos y todo lo que tiene en que va a ejercerse esa actividad del Estado en contra de un particular. Y esa actividad que va en contra de un particular tiene que tener límites. No podemos dejar que sea de manera completa y autoritaria, como sucedió en muchos, muchos años atrás. Y tenemos que decirle en todo caso a quien ahora va a estar sometido a un proceso penal, ¿por qué tendría que estar sometido a ese proceso penal? Entonces, viendo que el garantismo es mucho más que principios, es un compromiso de la actividad judicial para poder llevar a cabo el respeto estricto de todos los derechos que se han ido reconociendo, pues ya no solamente en nuestro país, sino por todos los estados, a partir de que tenemos un mundo globalizado. Continuamos, mi querido doctor. Claro que sí. Por aquí ya nos están haciendo para el maestro Ricardo Ojeda una pregunta. Hay un compañero que publicó por ahí en las redes, dice, un juez penal del orden común de la Ciudad de México en el Reclusorio Oriente, la defensa solicitó una prórroga extraordinaria para que se resuelva la situación jurídica en la audiencia inicial y el juez concedió 26 días más para que sea dictado el auto de vinculación a proceso, a razón de que hay COVID-19 en el interior y que no fue presentado el imputado a la audiencia. ¿Es correcto? ¿Cumplimos con ese debido proceso, maestro, que usted está comentando? Pues el 19 constitucional dice ninguna detención ante la autoridad judicial debe exceder de 72 horas sin que se justifique con el auto de vinculación. Este tema no lo puedo ignorar, no lo puedo desconocer. Yo estoy aquí en mi casa desde hace como un mes sin salir por situación de este COVID, pero eso no está en la ley. Eso no está en la ley. Hace rato hablé de la brecha que hay entre las disposiciones normativas y la práctica jurisdiccional. Bueno, este juez, bueno, no me hubieran dicho que era un juez. ¿Para qué queremos código de procedimientos penales si yo voy de acuerdo a las necesidades del problema, del lugar donde vivo, de la ciudad donde estoy, de acuerdo a las características particulares de cada persona, algo se presenta y es muy loable esto que parece que quieren hacer, me parece loable, pero ¿qué dice la ley? La ley dice que no, dice ninguna detención ante autoridad debe exceder 72 horas. Es la parte dogmática de la Constitución, doctor. Un dogma, ya lo dije, dogma es una verdad absoluta que yo no voy a discutir. Y si dice que ninguna detención, ni por COVID, ni por enfermedad, ni por... ¿Por qué cree que está suspendida la justicia en la Ciudad de México y creo que en todo el país en materia penal?
excepto para plazos constitucionales. Aquí hay guardias. A mí me toca ir a trabajar pasado mañana miércoles, el jueves y el viernes. Y yo tengo que resolver todas las cuestiones de plazo constitucional que se presenten en estos días. Me parece que, por muy entendible que es el tema del COVID, no puedo agarrarlo yo y hacer mi propia legislación y mi propia constitución. Nuestra constitución es rígida en la materia constitucional. En ese tema hay constituciones flexibles y rígidas. Constituciones flexibles las que se pueden modificar, reformar sin mayor trámite complicado. En cambio, una constitución rígida no le basta el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la de Senadores, sino tiene que ser el proceso constitucional que está es una constitución rígida. Yo, por muy juez que sea, soy juez, no soy legislador, ni mucho menos soy el poder constituyente. No puedo dejar sin efecto la Constitución en estos términos. Esto ya es un minijuicio, esto ya no es resolver una situación jurídica. Sería lo mismo que la guardia que me tocó el día 11, 12 y 13 de este mes. Ahí dicté una vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa y el defensor me pidió la libertad de la persona porque había COVID-19 y el riesgo de fuga, el de contagio en el reclusorio. Y yo le dije, perdóneme, es muy entendible lo que usted me plantea, pero en principio, en aquella fecha, 11, 12 y 13 de abril, todavía no sabíamos la situación clara del número de casos en la Ciudad de México, la respuesta que hay del Estado mexicano en la ciudad, en el exterior y en privación de la libertad. Todavía no sabíamos si un reclusorio estaba en capacidades de atender esas emergencias. En el reclusorio hay una zona de hospital o de emergencia. No sé hasta qué nivel estén capacitados o preparados, pero yo no puedo deshacer mi ley por este argumento. Creo que es un abuso, creo que eso ya es un minijuicio. Antes decíamos los juicios ordinarios y los sumarios, y en la materia federal estaba el sumarísimo. Esto me parece un proceso ya sumarísimo, ¿no? La brevedad del proceso, el proceso no debe ser dictado después de 4 meses si la pena del delito no excede de 2 años y en más de 1 año se excede de ese tiempo. O sea, esto ya es un juicio, doctor, no sé si está de acuerdo. Creo que la razón se pretende que ser justificada, pero la Constitución dice que ninguna detención, ninguna, ni esta, puede hacer eso. Y los jueces estamos para hacer cumplir la Constitución. Y cuando tomamos posesión del cargo, cada 6 años, nos toman la protesta de ley, hacer cumplir la Constitución y juramos hacerla cumplir, no sacar mi propia Constitución yo. Cuando esto pase, está el artículo 29, que se suspendan las garantías, el artículo 29 de la Constitución, pero no estamos en ese caso. Debo hacer cumplir la Constitución. Ya el autor que dije hace un ratito, cuando hablé del terrible poder que es el poder punitivo, Montesquieu, él dijo que el juez no es más que la voz que pronuncia las palabras que salen de la boca de la ley. Oye, la Constitución dice 72 horas, excepcionalmente 144. ¿De dónde puedo yo resolver en 145 horas, doctor? Creo que eso no se puede. Incluso esto es un delito. Resolver la situación jurídica de alguien después del tiempo constitucionalmente autorizado es un delito que se sanciona con pena privativa de libertad. A lo mejor hay mucha justificación para esto que hizo este compañero, pero no tiene fundamento legal para hacerlo. Eso me parece. Creo que aquí vamos a entrar a lo que vamos a hablar en la última sección, Rafael y yo, sobre el garantismo. Perfecto. Vamos a distinguirlo del hipergarantismo. Perfecto. O sea, ¿cuánto tengo para resolver tu situación jurídica? ¿Lo que la Constitución me dice o el tiempo que tú necesitas? Lo que la Constitución me dice, ¿no? Perdón. Vuelta de hoja. Ley dura, ¿no? La ley es la ley. Feuerbach decía, el juez es el derecho hecho hombre. O sea, yo debo decir, no lo que yo quisiera decir, sino lo que la ley dice que debo hacer en cada caso. Esa es la legalidad, ¿no? De la que venimos hablando antes. De lo contrario, ¿para qué sirven los códigos de procedimientos penales? Para que yo no
implemente mi propio procedimiento. ¿Qué tal que este compañero autorizó 26 días? ¿Qué tal que a mí se me antoja que 26 días no son suficientes, sino unos 35? Y Rafael opina que unos 40, una cuarentena vamos a respetar, ¿no? Y entonces sería un caos. Por eso es la razón de ser del Código de Procedimientos Penales, para que esto no pase. Perfecto, maestro. Perdón, quiero dar en esto, mi querido doctor, perdón que le haya arrebatado así la palabra, pero estoy completamente de acuerdo con Ricardo. No podemos nosotros legislar nuestros plazos. No podemos hacerlo. No por lo menos en materia constitucional. Tal vez en materia procesal podamos, a partir de principios plasmados en la Constitución, aplicar primero la Constitución y después los principios procesales. Pero por lo que hace a la Constitución, no tenemos opción. Es muy claro el artículo 19 constitucional. Tenemos 72 horas para resolver una vinculación a proceso. Podemos duplicar la solicitud de la defensa, como también puede en un momento dado renunciarse a ese plazo por parte de la defensa y resolver en la misma audiencia. Pero con base en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo de contingencia sanitaria, establecer un plazo que no está permitido, previsto en la ley, estamos ubicándonos en lo que primero dice el párrafo 4 del 19 constitucional, donde dice que si la autoridad penitenciaria no recibe la resolución para situación jurídica de una persona, tiene el aviso a la autoridad y le va a conceder 3 horas. Si en esas 3 horas siguientes no resuelve y no recibe notificación, está obligado a ponerlo en libertad. Entonces, ahí hay responsabilidad de la autoridad penitenciaria. Segundo. Pero fíjate, Rafael, aún en este supuesto que tú estás poniendo, no significa que el juez tenga 147 horas para resolver. No, claro que no, porque en todo caso, el delito que comete el juez se comete a partir de la hora 72, ni siquiera a las 144, porque si se duplica, tenemos que dar aviso a la autoridad penitenciaria. Entonces, si la autoridad penitenciaria, suponiendo el caso, se duplica el plazo constitucional y somos omisos, ya sea el juzgador o la unidad de gestión, para dar aviso que se ha duplicado ese plazo constitucional, la autoridad penitenciaria está obligada en la hora 72 a requerir efectivamente la resolución judicial, y ahí el juez ya incurrió en una responsabilidad. Está prevista esta responsabilidad en el artículo 299, fracción quinta del Código Penal para la Ciudad de México. Es decir, que no dictemos un auto de vinculación a proceso. Exacto. Dentro de las 144 horas a solicitud de la defensa o dentro del plazo constitucional que se haya fijado, estamos cometiendo un delito por mayor motivación que pueda solicitarse por alguna de las partes en audiencia. Es decir, recordemos, para eso hay contrapartes. Y si la defensa solicitó 26 días, o el Ministerio Público lo hizo, o el juez de mutuo propio lo dictaminó de esa manera, el juez está cometiendo con su resolución un delito. Esto, pues, sí da pie a que cualquiera de los que hayan intervenido lo puedan hacer del conocimiento de las autoridades para llevar a cabo una investigación, pero sobre todo en ese momento ya da pie para ordenar la libertad inmediata de la persona que esté siendo privada de su libertad de esa manera. Entonces, el problema de ser juez es precisamente eso, que cualquiera de nuestros actos puede convertirse en delito. Y por eso tenemos la gran obligación y compromiso de cumplir adecuadamente con todas las garantías y derechos fundamentales que tenemos. Entonces, y entre ellos debemos de respetar esos plazos. Claro, no podemos claro, totalmente de acuerdo. Y si estamos diciendo que el garantismo es para evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad, pues aquí pasa esto. Vamos a cambiar de ejemplo, doctor. Aquí hay mucha motivación por el COVID. Imagínense un caso donde me piden 144 horas, serían el equivalente a 6 días, ¿no?
No exactamente porque se cuentan de momento a momento y no en días naturales, todo eso, pero son 6 días. Imagínense que en un asunto un defensor me pide no 6 días, sino me pide 7 días, no 144 horas, sino 126 días, 126 horas, porque su testigo fundamental, su testigo básico, el que vio los hechos, al que le consta la inocencia del imputado, va a llegar de viaje en ese día. Y nos pide entonces un séptimo día para... Igual ahí tengo mucha motivación, pero por eso el código ha puesto el límite para quitarnos a los jueces esa facultad de andar diciendo qué casos sí están justificados, como este del COVID, como este del testigo estrella con el que se va a lograr el auto de no vinculación. Y para evitar todo eso es que tenemos matemáticamente, de momento a momento, están contados ahí los tiempos en esta parte. Ahí es de inmediato. El que tiene de inmediato ponerlo a disposición de la autoridad. Y esta autoridad con la misma prerrogativa del Ministerio Público. El Ministerio Público solo tiene 48 horas. Después de eso, el juez solo 72, que solo se van a duplicar si el imputado así lo solicita y su defensa. Entonces son 144 horas. Toda esta parte del procedimiento son horas, son minutos, doctor, son segundos. A diferencia de las últimas partes del proceso, donde ya se habla de 10 días, de meses, es muy diferente. En esta parte inicial del proceso, cada segundo cuenta. Esto es importante, cada segundo cuenta. Yo no admitiría por ninguna razón, ni por COVID, ni por un temblor, ni por ninguna cosa, los días que ha habido desastres naturales, los jueces vamos dentro del plazo constitucional y resolvemos. Son términos fatales, se le dice a esto, ¿no? Y como bien lo acabamos de decir, es hasta motivo de responsabilidad penal para el juez. Me parece muy grave. Y de lo que se trata es no dar esta discrecionalidad a ningún juez. Así es. ¿Qué le parece, doctor? A atender Empieza Rafael con el punto que nos falta. Ok, nada más antes rápido. Es un punto razonable. Maestro, Rafael, ¿la prisión preventiva oficiosa principal enemigo del garantismo? No, definitivamente no. Recordemos que todos estos derechos y límites que se le da al Estado, efectivamente es la obligación para poder ejercer su función, pero su función es a partir no solamente de la persona que está siendo detenida por razón de un hecho en el que hay una serie de indicios razonables para poder establecer que sí es probable que lo haya cometido. También ese garantismo es para la víctima y es para la sociedad, que es otra de las cuestiones que no debemos de perder de vista. Todos los tratados que México ha firmado en torno a protección de derechos fundamentales, absolutamente todos, establece que el Estado mexicano adoptará la obligación de preservar ante todo la libertad, pero también establece que se debe y la propia legislación de cada país podrá en un momento dado establecer límites a esa libertad con anticipación a la realización del hecho. Y eso es lo que ha hecho nuestro país. En el artículo 19 constitucional estableció con anticipación cuáles son esos hechos por los cuales no se puede conceder la libertad y oficiosamente debe de ordenarse la prisión preventiva. Si hacemos la revisión de esos hechos, por lo menos de la reforma constitucional inicial, son los hechos de mayor relevancia social. Es decir, estamos hablando de secuestros, estamos hablando de trata de personas, homicidios dolosos, estamos hablando de violaciones, es decir, ataques graves hacia las personas, hacia las víctimas. Y el Estado también tiene su obligación de preservar y darle derechos a las víctimas. Entonces, no. Creo que si bien es una medida radical, difícil, de llevar a cabo y de asumir, pues está previamente establecida y recordemos que este tipo de medidas lo que buscan sobre todo es la prevención general, es decir,
hacer que las personas no cometan hechos relevantes, evitar y no invitar a que se cometan este tipo de hechos, este tipo de delitos por la población. Entonces, creo que no es una violación a las garantías. Al contrario, recordemos que las garantías también son para la víctima. Entonces, también debemos de proteger a la víctima. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Bueno, pues que la prisión preventiva es una excepción a la garantía. Y las excepciones pues también forman parte de la Constitución. Y opino aquí, doctor, dos cosas. La primera es que estamos hablando de derecho positivo, ¿no? De nuestra ley, de nuestro país, cómo es, y está en la Constitución y se debe aplicar. La respuesta de Rafael ahí en esa parte me parece idónea, desde el punto de vista del derecho positivo. Pero ahora, cambiando mi mirada al momento de responder, ya no al derecho positivo, pero a un derecho superior, a un derecho ideal, a un derecho utópico, ¿no? A un derecho como el que yo quisiera en el futuro. Bueno, ahí me parece que sí no debiera existir la prisión preventiva, porque aquí recuerdo a Sergio García Ramírez, un gran jurista mexicano, 2 veces ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esa corte ya ha determinado que esta figura de la prisión preventiva oficiosa sí viola la presunción de inocencia. Entonces, bajo ese ideal, creo que estaría bien que no existiera la prisión preventiva. Creo que a eso debe tender el Estado, ¿no? Pero con la ley que tenemos, lo que Rafael contestó está perfecto. Y ahí coincido totalmente en esa parte. No, y creo que todos, porque efectivamente, como lo señala el maestro Rafael, pues son esos delitos que son de impacto social. Claro. Los tienen, lógicamente, en números clausus. El problema es, por ejemplo, cuando encontramos los abiertos, ¿no? Bueno, pues todos aquellos delitos cometidos con medios violentos. ¡Wow! Y entonces ya vemos delitos de resistencia que son de bagatela, pero que traen un arma y entonces también son de prisión preventiva oficiosa. Y entonces se empieza a complicar, se empieza a ampliar el catálogo y al ratito, pues bueno, ya tenemos delitos que realmente no ameritaban, transgreden el derecho procesal, el derecho penal, precisamente por eso están contemplados en el Código Penal. Sin embargo, bueno, su trascendencia, pues trae mecanismos alternos, formas anticipadas, es decir, su connotación no es tanto como contemplarlos, como bien lo explicó el maestro, a nivel constitucional. Pero sin embargo, bueno, otras leyes han ido ampliando y que eso creo yo es el problema, ¿no? El ir haciendo un catálogo y al ratito todos los que se parezcan y vamos ahora ampliando el catálogo. Creo que ese ya no es el objetivo de esos delitos de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero bueno, respetable y como dice usted, es finalmente derecho positivo mexicano que tenemos que obedecer, nos guste o no nos guste, ¿no? Vamos a continuar, maestro Rafael, con su última participación, por favor, respecto al planteamiento de este garantismo. Bueno, Ricardo y yo previamente habíamos platicado en torno a cómo culminar esta plática. Y creo que la mejor manera que podemos hacerlo es a través de casos que nos ha tocado vivir en el nuevo sistema. Déjeme decir primero que, contrario a la opinión de Ricardo de que los jueces debemos de ser los de mayor edad, los de mayor experiencia, no, creo que este sistema garantista mucho nos obliga a incorporar nuevas a la juventud para poderlo llevar a cabo, para poderlo poner en práctica. Recordemos simplemente el ejemplo de Chile. Chile, una vez que entró al sistema acusatorio y que hizo su gran reforma, jubiló al 80% de su personal que tenía en el sistema antiguo para darle cabida a los jóvenes y que ellos fueran los que lo aplicaran. Entonces, creo que el estudio no debe de ir necesariamente de la mano de la experiencia. La experiencia nos ha ayudado, sin duda, a todos aquellos que nos incorporamos, por lo menos en el Poder Judicial de la Ciudad de México,
a través de una serie de exámenes que nos impusieron y que logramos superar para poder, y claro, de un curso de capacitación extraordinario que nos brindaron para podernos incorporar y tener una nueva mentalidad. Y el garantismo, en la experiencia nos va a servir a nosotros, sobre todo en audiencias donde podamos tener esa sensibilidad adicional para poder llevarla sin mayor contratiempo, sobre todo cuando hay personas que llegan con todas las emociones a flor de piel. Ahora, pero al estudio todos estamos obligados. Claro. ¿Qué es lo que nos va a suceder en aquellos casos que la experiencia nos puede ayudar? En aquellos casos donde encontramos el choque entre dos derechos y que debemos de resolverlos precisamente a través de las garantías constitucionales, de estos derechos fundamentales. Le vamos a dar, comentábamos con Ricardo, en aquellos casos en que se está llevando a cabo un garantismo aparentemente exacerbado o un garantismo que va más tendiente hacia la justicia. Pongamos casos. Comentábamos antes de iniciar esta plática, Ricardo y yo, aquellos donde muchos de los juzgadores estamos divididos en torno al criterio mayoritario. ¿Qué va a pasar cuando hay una solicitud de calificación de la detención de legal o no? Y el Ministerio Público, por alguna razón, menciona una de las hipótesis que habla la flagrancia tanto de la Constitución como del Código Nacional de Procedimientos Penales, y esa hipótesis no es la aplicable. No es la aplicable al caso concreto. Pero advertimos que sí hay flagrancia por un hecho, por una hipótesis distinta, pero además hay flagrancia, hay un hecho, que sí corresponde a una calificación con delito y sí están reunidos todos los requisitos que debemos verificar para la flagrancia, para poder llegar a cabo la calificación de legal de detención. ¿Qué va a suceder en aquellos casos en que por un error de quien expone el caso vamos a optar por un garantismo exacerbado, es decir, en un sistema acusatorio, cada quien tiene que hacer su parte y entonces ordeno la libertad porque el Ministerio Público no señaló de forma adecuada, o vamos a optar por una cuestión en torno a la justicia y llevar a cabo, en todo caso, una decisión donde nosotros mismos podamos pronunciarnos en torno a que sí hay una hipótesis de flagrancia. Entonces, esa es la parte que tenemos que ir aterrizando todos los juzgadores, porque los problemas como este, se están presentando en muchos puntos que tenemos que resolver en la audiencia. Otro de los puntos que comentábamos y también relacionado con la calificación de la detención es el hecho de que muchos defensores están solicitando que no se califique de legal la retención, el acuerdo de retención, porque el Ministerio Público debió de haber favorecido la libertad en términos del Código Nacional, ya que no está ni en ninguna de las hipótesis de prisión preventiva que pudiese justificada, que pudiese solicitarse para una persona, ni tampoco en una de los hechos calificados como de prisión preventiva oficiosa. Entonces, se ha escuchado en salas de audiencia que en esos casos se debe de respetar la garantía de la libertad y para hacer prevalecer esta garantía de la libertad, y en todo caso el Ministerio Público debió de haber ordenado la libertad y no enviarlo a una sala de audiencias, a una judicialización con detenido. Pero por el otro lado también hemos escuchado resoluciones de que pues, lo que debemos estudiar es la calificación de la detención y no pronunciarnos en torno a la retención, o si lo hacemos,
es en torno a la violación de un derecho fundamental, y esa libertad prevista para esos casos es una opción que tiene el Ministerio Público, que puede llevar a cabo o puede no ejercerla. Entonces, ¿cuándo sí pudiéramos tener esa garantía o no? Eh, Esa es la parte donde los jueces tenemos que meditar en forma adecuada cuál va a ser nuestro criterio. ¿Qué vamos a optar? ¿Por un garantismo claro, fundamental, exacerbado, calificado por algunos, o por una aplicación estricta de la ley que en un momento dado nos permita también hacer justicia? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, esos son los problemas. Menciono dos en ese momento, pero hemos comentado Ricardo y yo muchos más, y quisiera en todo caso que Ricardo nos señalara otros para que nuestro público del día de hoy viera lo difícil que está siendo para en salas de audiencias el poder adoptar un criterio, porque entonces tu judicialización o tu defensa va aparentemente a depender no tanto de si la garantía existe o no, si está plasmada en la ley o no, sino de cuál va a ser el criterio que va a aplicar tu juzgador. Y eso creo que es lo delicado. Eso creo que sí es muy delicado, que sea una cuestión más a la suerte en torno al criterio que ya tiene tu juzgador. Entonces, Ricardo, ¿tú qué opinas? Sí, efectivamente, esto es un gran problema, ¿no? Se dice que el verdadero derecho no es la norma, sino la interpretación que le damos, ¿no? Y ahí es donde está el problema, porque habemos muchísimos jueces en la Ciudad de México, en todo el país, en materia del fuero común, en el fuero federal, jueces hombres, juezas mujeres, jueces de más edad, de menos edad, etcétera, ¿no? De diferentes, unos venimos de la UNAM, otros vienen de escuelas particulares, otros estudiaron en provincia, etcétera. Y todos somos el conjunto de nuestras vivencias, ¿no? Y yo soy el resultado de una serie de factores, de la herencia, del ADN de mi padre, de mi madre, del profesor que más influyó en mí, de con qué jueces trabajé yo como proyectista, como secretario de acuerdos, etcétera. Si antes fue Ministerio Público, si yo siempre he sido litigante, si soy académico. Y aquí muchos nos critican, ¿no? A los jueces. Es muy común, yo recuerdo la licenciatura, que todos los profesores, por lo general, dicen, es que los jueces están mal. En el salón de clases eso suele decirse, pero esos profesores no han sido jueces, ¿no? Ahorita lo que vamos a opinar quizás será compartido por los que son defensores o al revés, o por los que son ministerios públicos, pero el ser juez es una posición delicada, importante, trascendente, y en este sistema además tenemos que resolver en media hora o en una hora, dependiendo del tiempo que dure la audiencia. Entonces, en efecto, hay asuntos, lo platicaban aquí en cápsulas pasadas, la flagrancia, la reclasificación, la libertad, donde todo va a depender cómo entendemos al derecho penal, qué alcance le damos, a los preceptos, al proceso, las finalidades, y podemos llegar a resolver de forma diferente en la reclasificación, en el auto de vinculación a proceso, en cuestiones de género, por ejemplo. Yo me confieso feminista, no feminista radical, pero sí hay quienes no imponemos prisión preventiva en cosas de violencia familiar, precisamente porque decimos eso. Esto es particular, esto es entre la pareja, ¿no? Que el Estado no se meta tanto. Eh, bueno, muchos temas hay donde la medida de protección, por ejemplo, el hecho de que digamos que si una piedra es un arma o no es un arma, si un cuchillito es un arma o no es un arma, si un arma con apariencia, o sea, de juguete que dispara diablos o que dispara a otra clase de municiones, no es un arma de fuego, pero si eso es merecedor de la prisión preventiva o no. Por eso hablo un poco
la juventud y de la jurisprudencia, ¿no? Yo me siento al 1000, en mi función como juez me siento al 1000%, me siento en mi mejor momento de la vida, ¿no? Me siento apto, me siento capaz, nunca he dejado de estudiar, mi mente sigue estando fresca, creo, ¿no? Conozco muchos autores, he conocido, me siento muy bien y a veces cuando queremos resolver un asunto que salió en las noticias, oh, bueno, pues entonces influye mucho qué juez es el que resuelve un asunto, ¿no? En admitir una prueba o no admitir una prueba. Y tenemos criterios muy diferentes, ¿no? Porque no vino el que va a incorporar ese medio de prueba, el que va a acreditar al testigo, entonces ya no te admito la prueba, o sí te la admito porque hay libertad probatoria, y todos tenemos diferentes formas, ¿no? Sanciones muy altas, otras sanciones muy bajas. Yo siempre concedo los beneficios, los sustitutivos, creo que los beneficios son para concederse. Hay quienes me parece que piensan que son suyos y que los regatea y no los concede. Aquí es donde hablo eh, mm, de este tema del garantismo, que es importante, ¿no? En un medio alterno, en el juicio, en la etapa de juicio, la garantía de brevedad, este sujeto ya lleva 11 meses, ya cumplió los 12 meses, ¿qué hacemos con él? La Constitución dice que no más de un año, y aquí creo que es donde entra nuestro tema de manera muy importante. Siempre hay que ser garantistas, creo yo que hay que ser garantistas, y esto todos lo pensamos, todos lo sabemos, está muy dicho, muy manoseado, pero lo que yo quería decir hoy aquí en esta clase o en esta plática, es que sí hay que ser garantista, pero no hipergarantista. Eso es diferente. De pronto hay algunos argumentos en el foro, ¿no? En las audiencias, como este del COVID-19. Por esto pónganme en libertad, porque hay una pandemia. Perdón, eso que tiene que ver con la parte normativa, con la parte jurídica, ¿no? Esta es una situación de hecho que todos estamos expuestos, le estamos enfrentando, pero eso no me permite decretar tu libertad, ¿no? Entonces, sí hay que ser garantistas, pero no hipergarantistas. Hay defensores que te piden, pues por el principio pro persona, pónganlo en libertad, no lo vincule a proceso, no le imponga prisión por el principio pro persona. Bueno, sí está esa parte de la Constitución, el artículo 1, párrafo 2, el principio pro persona, pero no es un valor absoluto y no por él, no solamente por él, es el único factor. A veces el alegatito que la es principio y por el principio de progresividad y por la presunción de inocencia, no, perdón, o sea, no podemos a veces con argumentos tan generales y con esos enunciados solamente llegar a un nivel de hipergarantismo. Entonces, eso es lo que quiero decir, que se conoce mucho del garantismo, pero no debe llegar al hipergarantismo. Y lo voy a relacionar con una idea final que la reservo para después de este otro comentario. Miren, eso del hipergarantismo, a veces queremos ser tan rigurosos con el principio de legalidad. Ya usó Rafael la palabra exacerbar el principio de legalidad hasta sus últimas consecuencias, y eso me parece que a veces nos lleva a ese hipergarantismo. A veces nos volvemos fariseos del derecho, ¿no? Un fariseo son aquellos que acusaron a Jesús, que conocían perfectamente la ley, conocían perfectamente la Biblia, pero no tenían una relación personal con Dios. Eso es ser un fariseo, ¿no? Soy un legalista, soy un conocedor literal de la ley, pero no voy más allá, no voy más al fondo. Entonces yo creo que en el ejercicio del garantismo, que me encanta, siempre me ha gustado caracterizarme porque se me conozca así, como un juez garantista, pero creo que no debemos llegar al otro extremo y desbordarnos en el hipergarantismo, ni aún con el principio pro persona, ni la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia creo que tiene sus tonalidades, ¿no? Yo debo vincular a proceso a alguien, aún cuando goza de su presunción de inocencia, pero bueno, tiene una imputación, tiene una denuncia en contra, ¿no? Un señalamiento serio, contundente,
categórico. Hay dos testigos, hay dos policías que llegaron a ver parte del hecho, la parte última. Entonces creo que la presunción de inocencia no es absoluta, se devalúa un poco, ¿no? Los casos casuísticos. Al momento de juzgar ya es diferente la forma de valoración en sentencia que la forma de valoración en un auto de vinculación. Nuestro estándar probatorio es totalmente distinto. Entonces, bueno, sí quiero ser garantista y pro persona, pero ya dijo Rafael, aparte de un imputado, también hay víctima y también hay sociedad. Y yo lo que quiero aprovechar de hoy es decir eso. Sí debemos ser garantistas, pero recordar y ver el contexto y dictar resoluciones que no generen un sentimiento de desilusión en la sociedad que de pronto escuchan nuestras resoluciones y dicen, ¿cómo es posible que lo hayan dejado en libertad? ¿No? ¿Cómo es posible que se hizo esto? Ahora resulta que ya anda otra vez en la calle. Creo que ahí en el pro persona, pues debemos recordar que el derecho penal no es individual nada más, no es el imputado, hay otras partes en el proceso y a todas esas partes hay que velarles por sus derechos. Creo que es muy útil el tercer mandamiento del decálogo del abogado. El primero dice, estudia, el derecho dice, piensa. El tercer mandamiento del decálogo del abogado dice, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, entonces opta por la justicia. Creo que con esta madurez jurisdiccional de la que he venido hablando, creo que eso debemos buscar. Creo que no debemos ser tan literales, tan legalistas, tan articulistas, tan codigueros, tan exactos y perdamos el sentido y la visión de la justicia. Yo trato de, en mis resoluciones, tener ese faro, que esa sea mi guía, que eso sea lo que yo busco. Y siempre recuerdo un consejo que me dio Miguel Ángel Aguilar López, que es conocido aquí de la barra, a veces participa también ahí, ¿no? Magistrado federal muchos años, juez de distrito antes, muchos cargos tuvo, profesor en muchos lugares, en un instituto. Dijo, Ricardo, cuando resolver algo, primero resuelvo en tu mente, en tu sentimiento, en tu sentir, en tu idea de qué es correcto y qué no es correcto. Y una vez que haces el repaje, la jurisprudencia, ya buscas el artículo, ya buscas la ley, alguna opinión doctrinal o algo que te respalde para que tú le puedas dar cuerpo y le puedas dar coherencia a esa decisión que previamente has considerado humanamente como un buen hombre, no como un abogado, no como un jurista, que es la que procede. Ya después, pues le das el encuadre, ¿no? Y es lo que trato de hacer, hacer justicia. Pero haciendo justicia en el concepto amplio de la definición de este valor tan grande que es la justicia. Todos sabemos la definición y decimos, la justicia, como decía Ulpiano, es la voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo suyo o lo que le corresponde. Y ahí dejamos nuestra idea de la justicia. Creo que a esa definición le faltan 2 o 3 palabritas. La justicia es la voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo suyo o lo que le corresponde, según mérito o demérito. O sea, eso es lo que yo trato de hacer. Veo, esta persona tiene mérito para estar aquí vinculado a proceso, para estar en prisión preventiva, o no, o tiene demérito. Eso es lo que trato de que me oriente, de que me guíe. Y entonces hago lo que me dijo Miguel Ángel, primero decido eso y en segundo lugar doy el otro paso y ya busco el artículo, la constitución, el código, el de procedimientos, la jurisprudencia, lo que siento que me puede ayudar a darle coherencia a una cita doctrinaria, alguna idea, ¿no? Algo de derecho comparado, un tratado internacional, la Corte Interamericana, y trato de valerme de las herramientas que creo que tenemos, que es la argumentación. Lo dice la Constitución, acá le dice fundamentar y motivar en el artículo 16, ¿no? Busco que mi inteligencia, mi sentido común, mi sensatez, y una palabra clave que me parece que hay en este sistema de justicia,
lo razonable de lo que voy a decir, lo razonable de lo que voy a decir. Creo que eso me orienta mucho y en mis explicaciones, en mis audiencias, que no soy tan breve, no soy tan lacónico, tan tajante, sino siempre trato de explicar de manera prolija, más o menos, ¿no? Sin llegar a ser aburrido. Trato de explicar por qué llego a la decisión. Creo que entonces no debo ser siempre garantista que me lleve al hipergarantismo, porque hay otro concepto que no es muy conocido y que es el que dejé para el final, para terminar ya con esta plática. Creo que una de las funciones del juez es, desde luego, ser garantista, pero hay otra, que es el eficientismo del proceso. Y eso, bueno, creo, no lo he oído mucho, no escucho a los abogados que platiquen de eso, ministerios públicos, defensores, asesores, compañeros jueces, no escucho mucho este concepto de el eficientismo del proceso penal. Y es lo que quiero transmitir aquí, es no la parte antagónica del garantismo. Alguien preguntó que si la prisión era la prisión preventiva era la parte contraria del garantismo, ¿no? Y hace rato que hablé de Sergio García Ramírez, él dijo que eso es como una gota de veneno. En algunas reformas anteriores que hubo a la Constitución, dijo que esas reformas eran como un vaso de agua cristalino, pero tenían 2 gotas de veneno, que eran la prisión preventiva y el arraigo. Entonces, bueno, ese concepto nuevo, el eficientismo del proceso, es algo que yo trato de cuidar mucho. Trato de no ser tan garantista que yo llegue a obstaculizar el proceso y no lograr entonces los fines del mismo, los fines constitucionales, que ya los dije al principio: esclarecer los hechos, proteger al inocente, evitar que el culpable quede impune y que se reparen los daños. De conjugar entonces estas 2 vertientes. Por un lado, las garantías de la persona, sin ser hipergarantista y tratando de ser eficientista, o sea, permitiendo que el proceso fluya, porque el proceso es el instrumento o la herramienta que las sociedades civilizadas tenemos para enfrentar las cuestiones relacionadas con la delincuencia, ¿no? Con todo esto. Y pues invitarlos, hoy no quiero agotar el tema, hablamos de muchas cosas, de cuando esto puede pasar en la flagrancia, en la vinculación, en la medida cautelar, en la audiencia intermedia para admisión o no de alguna prueba, en la medida cautelar, en los sustitutivos, en las salidas alternas. Aquí nos podemos ver enfrentados a este garantismo, y si solamente nos quedamos con eso, pues creo que no estamos completos. Creo que tenemos que ver el eficientismo del proceso penal, como lo acabo de decir. Y pues no es propaganda, pero solamente para ver lo importante que es esto, pues les aviso que en Salamanca, España, en la Universidad de Salamanca, como ya saben muchos, pues cada 2 veces al año hay unos cursos de actualización muy importantes. Y hay en todas las materias, en constitucional, en civil, en todas las materias. Desde luego también hay penal y procesal penal y criminología. Y cada año, cada edición, estos cursos versan sobre un tema específico. Entonces, esto que yo estoy diciendo aquí es tan nuevo, es tan novedoso, tan moderno, estoy seguro que muchos no lo habían escuchado así, que este próximo curso en Salamanca, España, en la materia procesal, se va a tratar de eso, el garantismo contra el eficientismo en el proceso penal. Un concepto muy importante para conocerlo, para ver cómo funciona, para ver hasta dónde es el tope del garantismo, para ver dónde debemos manejar esa balanza, ¿no? que tenemos los jueces, las cosas de cargo contra las de descargo, y tomando en cuenta la utilidad del proceso. Entonces yo siempre trato de tomarlo en cuenta, y en esa argumentación, fundamentación y motivación que estoy diciendo con razonabilidad, siempre me pregunto qué pasaría si lo hago de un modo y qué pasaría si lo hago del otro modo, y trato de buscar el menor daño posible, de buscar lo menos incorrecto. Busco también resolver no con mi función exclusivamente de legalidad de juez, sino también, como desde hace muchos años decían los criminólogos, la función social del juez.
o sea, que la resolución que yo vaya a emitir, calificando una detención como legal, imponiendo una vinculación o no, imponiendo prisión preventiva o no, o cualquiera de los otros temas que ya dije, yo trato de anticiparme y entender que la sociedad se quede contenta con lo que vamos resolviendo, ¿no? Cuando no lo hacemos así, hay disgusto. Había 2 compañeros jueces hace poco sometidos a unas investigaciones porque a veces emitimos la resolución así como va, ¿no? Y perdemos ese sentido, el sentir social. Hubo 2 magistrados que ya no fueron ratificados en su función jurisdiccional, muy grave, ¿no? Uno, pues quizá influyeron cuestiones más de índole personal, extrajurídicas, pero el otro sí fue por una situación de una decisión judicial. Entonces, lo que yo quiero decir hoy es que no todo se acaba con el garantismo. Hay otras cosas, hay otros criterios, no llegar al hipergarantismo y tomar en cuenta el eficientismo que debe tener el proceso penal. Y siempre conozco a una persona, un muy buen orador, en otro ámbito, en el ámbito religioso, digamos, en la iglesia, ¿no? Él cuando da sus sermones siempre platica y explica, y todo lo que dice, él cuestiona. Bueno, pues, por ejemplo, estamos en el coronavirus, pero Dios no nos quiere castigar, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido? Y él siempre plantea esto. ¿Tiene sentido? Lo que estoy diciendo tiene sentido. Y siempre que predica, siempre que da mensajes, siempre dice, ¿tiene sentido? Y yo es lo que trato de hacer, ¿no? A los propios imputados les pregunto, mire, sí le voy a imponer prisión preventiva porque fíjese lo que pasó. Usted le atribuyen esto, está la denuncia, hay 2 testigos, hay una cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que usted dice en sentido contrario, dice esta versión y trajo a un testigo, pues no me resulta suficiente para darle mayor validez que a todo lo anterior por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Tiene sentido, señor? ¿Me entiende cómo pienso como juez? Así como los jueces debemos ser empáticos con el justiciable, también con la víctima, con todas las partes del proceso, de repente también se necesita que el oyente, que el auditorio, que la sala, que es pública y que hay gente ahí, algunos que no son abogados y otros que sí lo son, pues también sean empáticos con nosotros. Y por eso yo siempre pregunto en mis audiencias, ¿tiene sentido, verdad, lo que estoy diciendo? Y trato de conjugar esto, pues esa es mi idea entonces en relación con el garantismo. No es algo absoluto, hay que correlacionarlo con el eficientismo y hay que resolverlo lo más sano, no necesariamente para el justiciable, sino también para las otras partes del proceso y también para la sociedad, también para el país. Porque la sociedad y el país necesitamos un sistema judicial confiable, me parece, ¿no? Y entonces, en la mayor medida que nosotros argumentemos, motivemos, seamos razonables y veamos que lo que hacemos tiene sentido, pues creo que entonces vamos por buen camino. A lo mejor hay que dejar para otra plática ya desarrollar más el concepto, ¿no? El eficientismo del proceso. Hoy nada más junto con Rafael, bueno, pues la idea era como presentarlo, como dejarlo para la reflexión. Platillo sin comérselo. Algo así, ya dejamos para que se nos antoje, ¿no? Para que nos surja el deseo, la tentación. Y pues gracias, doctor, por la invitación. Es un placer estar acá, especialmente hoy compartirla con Rafael, a quien aprecio y admiro, pues fue un motivo más de satisfacción. Muchas gracias. Al contrario, maestro, muchísimas gracias, mi estimado amigo Rafael Santana, de verdad, todo un lujo estarlos escuchando. Mi querido doctor, de veras, yo también con el gusto, el aprecio y admiración a ambos, sin duda, y a Ricardo, pues ya tantos años de amistad y de conocernos, muchos años antes de que pudiéramos tener la oportunidad de presentarnos a los exámenes para jueces, pues ya nos conocíamos y ya nos tratábamos, así que es un privilegio el poder compartir con Ricardo un foro, y gracias, doctor, por darnos esta oportunidad. Yo también coincido con Ricardo, los jueces tenemos que ser garantistas, sin duda, y tenemos la obligación de estar estudiando todos los días cada vez más. Antes era mucho más fácil ser juez, sí se los puedo decir, porque por lo menos cuando iniciábamos era prácticamente labor del secretario poner
transcribir ese párrafo sin motivación alguna de lo que en ese entonces era el cuerpo del delito. Ahora nos corresponde a nosotros, en forma directa, hablarlo y explicarlo, pero explicarlo de tal manera que lo puedan entender tanto la persona a la que va dirigido, es decir, como el imputado, como la víctima. Los abogados estoy seguro que nos van a entender después de eso. Es correcto. Es difícil esa es la obligación de nosotros. Y respetar su trabajo, ponderar los derechos del imputado y de la víctima cuando están en un mismo rango, creo que es algo difícil que se pone en sus manos, en su pensamiento, y que bueno, sabiamente la mayoría de ustedes lo hacen. Doy gracias a ambos por su participación. Y bueno, hay que resolver de inmediato, doctor. ¿Mande? De inmediato, ahí hay que resolver de inmediato, en 15 minutos, ya la audiencia ya duró una hora y cuarto, en 10 minutos hay que resolver. Es muy difícil, pero muchas gracias otra vez, doctor, por permitirnos participar. Fíjese, los gitanos, su maldición que ellos tienen, así alguien que odian, es decirle, entre abogados te veas. Es la maldición gitana, ¿no? Entre abogados te veas. Pero nosotros que somos abogados, prefiero a los celtas. Los celtas dicen, la bendición de los celtas es que vivas muchos años. Rafael, yo te deseo que vivas muchos años más y que vivas tiempos interesantes. Así dicen los celtas. O sea, a nosotros nos han tocado tiempos interesantes. Empezamos con aquel sistema anterior, pasamos a este, y nos han tocado tiempos interesantes y seguimos construyendo, me parece, ¿no? Con la actividad de cada día, y pues seguimos vigentes aquí todavía en esto. No solamente hemos vivido ya muchos años, sino estamos vigentes y viviendo tiempos interesantes, tratando de aportar algo para un mejor derecho penal, ¿no? Gustavo Radbruch escribió un libro que se llama Historia de la Criminalidad y dice, para aquellos que esperan algo mejor que el derecho penal. Y yo creo que hasta ahorita, pues la sociedad, la humanidad no ha descubierto algo mejor que el derecho penal, pero sí podemos tener un derecho penal mejor. Y eso es lo que yo trato de hacer con tengo oportunidad de dar clases, ¿no? Claro que como sí. ya dije hace rato, los héroes no solamente traen capas, los héroes también enseñan. Entonces, ojalá hoy haya alguien podido quedarse con alguna inquietud y abrevar en este tema del eficientismo del proceso. Perfectamente. No, y seguramente, bueno, pues dentro de las cápsulas que estamos preparando, precisamente vienen temas más interesantes. Y aprovecho la ocasión precisamente porque usted, maestro Ojeda, hace ratito hablaba acerca de la reincidencia, de que se iba anteriormente, se dejó de hablar de que se iba a sancionar por la culpabilidad, ha regresado ahora por su peligrosidad. Bueno, una reforma al 29 bis, al 29 ter del Código Penal, el 1 de agosto del 2019, y precisamente ese va a ser tema que vamos a hablar el día del mañana con el doctor Gerardo Campos Malagón y el maestro Mauricio Lozoya Alonso en la utilización de la reincidencia como medida de seguridad. Mañana, 28 de abril, a las 3 de la tarde, nos enlazamos, los invitamos a esta nueva cápsula. Y pues nuevamente, muchísimas gracias. Pues, y bueno, si me permite darles mi opinión, doctor, es regresiva. Viola el párrafo tercero del artículo primero constitucional, viola el principio de progresividad, definitivamente. Seguramente. Pero escucharemos a esos excelentes ponentes. Muchísimas gracias y buena tarde, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por todo, estimado doctor, gracias por todo, Ricardo, gracias igualmente. Y bueno, a seguirnos cuidando todos. Gracias, muy buena tarde a todos. Estamos en casa. Hasta luego.